Ya se lo hemos estado informando, polémica generando en el mundo político el acuerdo en que Banco Estado se comprometió a devolver cerca de 12 millones de dólares a los clientes afectados por cobros en comisiones en las cuentas de ahorro. Vamos a conversar en CNN Prime con el ex ministro de Estado Francisco Vidal, quien fue parte del directorio de la entidad bancaria entre los años 2006 y 2007. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, no ha sido un día fácil. Me imagino. Ahora, usted ha dicho que no se acuerda que se haya tratado este tema en el directorio. Sí, pero eso da lo mismo. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? No haber sabido, porque tengo buena memoria, de que había una demanda contra el banco y que eso se llevara al directorio. Lo que yo indagaba en el día con mis compañeros que eran directores, Nicolás Izaguirre, a su vez con Álvaro Erazo, el fiscal de la época, Pablo Lago, no tengo certeza, pero es lo que me han dicho, de que nunca se llevó al directorio en los años que estuvimos, 2006-2007. Pero eso me da lo mismo, el error es mío igual, hablo por mí, no por los demás. Ahora, usted dice que no sabía, se lo pregunto porque este era un tema más allá de que se trataron en el directorio público, que aparecía en los diarios, digamos que estaba en la prensa, que había una demanda de una asociación de usuarios, más una demanda muy emblemática porque era la primera contra Banco Estado. ¿Usted dice que nunca se enteró de eso? Es que hay un tema de tiempo. La decisión del banco fue el 2003, sí. La demanda con AECU es el 2004, y yo llegué al directorio el 2006, y estuve desde el 2007. Si tú me preguntas hoy día si yo sabía de la demanda, no tenía idea. Mi responsabilidad es no haber sabido de la demanda. Ya, pero usted mantiene que no sabía que existía. Eso lo pregunto porque además usted había sido vocero, una persona evidentemente bien informada. Y en general soy súper bien informado, pero no tenía en mi cabeza. Todo esto no es excusa para nada. Yo asumo la responsabilidad de no haber sabido, porque si yo hubiera sabido, independientemente que estamos en otro ciclo, en otra época, yo creo que el criterio para mí es el mismo. Dicho de otra manera, yo escuché a Jaime Esteves. Ahí hay una razón por qué se tomó la medida que es debatible, es técnica. Pero yo en lo que estoy en desacuerdo con Jaime Esteves es que yo creo que el procedimiento con respecto a los clientes del Banco del Estado fue incorrecto y terminó siendo un abuso. Esa es la responsabilidad mía. No haberme dado cuenta de que se estaba cometiendo un abuso mientras yo estuve sentado en ese sillón. Ya le vamos a preguntar por los otros miembros del directorio, de los cuales no hemos escuchado palabra hasta ahora. Pero respecto a Jaime Esteves, ¿qué le parece que además de haber justificado lo que se hizo, se niegue a pedir disculpas porque para él, en pro de mejorar el sistema de Banco Estado y de evitar abusos de algunos que usaban una cuenta de ahorro como cuenta corriente? Esa es la discusión técnica. Exacto. En pro de eso, él dice que estaba bien, y a pesar de que hay un fallo de la justicia, a pesar de que hay un acuerdo con Banco Estado, dice que no tiene que pedir disculpas. ¿Tiene que pedir disculpas o no? Es que ¿cómo voy a meterle en la cabeza a Jaime Esteves? Yo pido disculpas por mi error del 2006 y el 2007. Oye, yo estaba sentado en el banco mientras había medio millón de chilenos que estaban siendo abusados por el banco en que yo era director en representación de la Presidenta de la República. Aquí paso el aviso, porque me han preguntado muchas veces en el día, y la Presidenta, oye, momentito, ella en el Banco del Estado, así funciona el sistema, nombra a sus representantes. En este caso éramos tres, el ex senador Páez, Nicolás Izaguirre y yo. Yo soy responsable, ¿cómo va a ser responsable la que me manda al banco? Ok, y usted dice que es responsable, dice que pide las disculpas del caso, etcétera. ¿Qué pasa con los otros connotados personeros de la concertación, como los que usted nombraba, por ejemplo, Nicolás Izaguirre, el ex senador Páez, que también están en el mismo caso? Bueno, pregúntenle, pero no hablar por ellos. ¿Qué le parece a usted que estén en silencio? ¿Qué deberían haber hecho? Yo creo que conociéndolos a más amigo personal mío, Nicolás Izaguirre, si ustedes le preguntan va a responder. No creo que esté escondido, y el senador Páez tampoco. Pero lo que ¿Y usted cree que ellos tampoco sabían? Bueno, lo que hemos compartido informalmente, a lo menos con Nicolás, es que la primera conversa que yo tuve en la tarde, después de colegas de ustedes me preguntaban, le dije a Nicolás, ¿vimos esto alguna vez? La primera respuesta de él fue, no me acuerdo. Pero entonces empezó a investigar con otros. Pero mientras yo no tenga la certeza que eso no se trató, no puedo afirmarlo. Porque además, perdón, él era ministro de Hacienda. No, pero ex. Está bien, pero entendemos que hay gente que conoce claramente cómo funciona, claro. Los mercados, ¿no es cierto? Claro, pero... Y él era ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2006, o sea, cuando se produjo el tema del Banco Estado, claro. Nicolás Izaguirre era el ministro de Hacienda. Pero también es cierto
que en el caso de los ministros de Hacienda, en el manejo de las empresas del Estado, a su vez descansan en el directorio. Tiene razón Andrés Velasco cuando le preguntaron. El ministro de Hacienda traspasa la responsabilidad de gestión de las empresas del Estado al directorio del banco. Si por algo hay directorios... Ok, pero ¿no hay una responsabilidad política de quien sea el ministro de Hacienda mientras se comete un abuso? Fíjate que ahí yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad es nuestra. Ok, y como está, O sea, volvamos al tema del digo directorio, nuestra, de los involucro miembros del directorio. presidente, gerente general, Ya, volvamos al tema vicepresidente y director. del directorio. Usted dice, ellos no están escondidos, si ustedes le preguntaran, dirían probablemente Me imagino. lo mismo que yo, me imagino. No usted. sé si es lo mismo que Ahora, yo, pero pregúntenle. Ya, pero una pregunta. Dada la gravedad del caso, ¿no sería esperable un poquito más de proactividad y salir a pedir disculpas? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, a mí no me cuesta. Porque yo creo que cuando estamos en Los política... compañeros del directorio. No tengo idea. Yo creo que la política requiere, para que funcione, un mínimo de confianza básica entre el actor político y la ciudadanía. Y en la vida personal, individual, de pareja, familiar, de amigo, y para qué decir en la política, la clave, en mi opinión, es reconocer el error. Decir me equivoqué. En este caso, yo no estaba en el 2003 cuando esto empezó, pero sí estaba en el 2006 y el 2007. Y pasó de largo. Entonces mi preocupación conmigo mismo en el auto para acá es ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, yo estuve en un directorio en representación de la presidenta Bachelet, es mi responsabilidad, no la de ella, y mientras yo estaba en el directorio había una demanda de 500.000 de chilenos que se sentían abusados, como lo confirmó la Corte Suprema además, pues. Entonces, ¿cómo tú podías mirar para el techo? ¿Usted diría que le falló a la presidenta Bachelet, que había confiado en ese momento en usted como director del Obvio, banco? yo le fallé a ella. Y visto... Ella me nombró a mí. Ujú. Entonces, si yo no me di cuenta que había una demanda en que el banco además se defendía, porque aquí hemos fallado todos, ¿ah? Y aquí, Cernac, y aquí no ¿por voy qué a, no es su parte mira, Cernac? aquí no voy a hacer la cosa política del empate. Aquí hemos fallado todos porque desde el 2004, que Conadecu nos demandó, hasta hace 2 meses atrás, mi gobierno de Lago, mi gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera siempre, por así decirlo, respaldaron al Banco del Estado, porque a mí lo que me molestó de día de la vocera es que nos reemplace, y tiene razón en esa dimensión, pero lo tiene como autoridad, porque ustedes saben que este gobierno, este Banco del Estado, colocó 3 recursos contra el 500.000 de chilenos. Lo que pasa es que le fue mal. Apeló al fallo de la Corte de Apelaciones que le daba la razón a los clientes. Presentó un recurso de casación en la Corte Suprema que le daba razón a los clientes. Y ya, la guaripola misma contrató a Jorge Correa Sutil, miembro del Tribunal Constitucional, para que apelara al Tribunal Constitucional. Dígame, ¿con qué ropa, pues? ¿Qué le parece que el Cernac, Pésimo, durante me el parece. gobierno de Bachelet, no se haya hecho parte de la demanda colectiva? No me gusta la argumentación de Pepe Roa, que es mi amigo. No me gusta, no, la coche es suficiente. Yo creo que el CERNAC, así como lo hizo bien Roa, al ser parte de la demanda contra Cencosud, esa misma proactividad la debió haber tenido, en mi opinión, contra el Banco del Y Estado. nuevamente, no hay una responsabilidad política de la expresidenta Bachelet que nombra a todos estos funcionarios y que fallan. No hay una pero sí ella los nombró. No, que eso sería lo más fácil, Mónica. O sea, yo traspasarle la responsabilidad que me nombró. No, la responsabilidad es eso mía. no lo exime usted. Pero no hay además Entonces, no quiero una que me exima responsabilidad nadie. política. Yo creo que no, porque el sistema, y lo conozco, funciona a través de como delegación de autoridad, Okay. de representación. Mira, yo conozco un solo caso en la historia de Chile que no es muy feliz, pero para que los televidentes me entiendan. Un solo presidente en Chile, digo presidente para ser diplomático, dijo que no se movía una hoja en Chile, sino que lo soplaba él. Eso no existe en la realidad. Ahora, como ex miembro del gobierno de la presidenta Bachelet, donde usted fue ministro, ¿es cierto que había una tensión importante entre el Ministerio de Economía, que defendía al CERNAC en este tipo de casos, y el Ministerio de Hacienda, que decía que la superintendencia de bancos era la que mandaba? ¿Existía esa tensión dentro del gobierno? Yo no registro, puede haber existido, pero... Lo dice José Roa, por eso se lo pregunto. No, pero yo no... Ahora, hay unas ciertas lógicas.
yo siempre lo he dicho, no a raíz de este caso, ¿no? En mi opinión, los gobiernos nuestros cometimos el error de, por así decirlo, de sobredimensionar, desequilibrar al interior del equipo en la función de Hacienda. Porque fíjate que el argumento que daba Goldborn en su defensa era que él se apelaba a un dictamen de la Superintendencia de Bancos. 17. El 17. Sí. Entonces, claro, y si tú me dices que Pepe Roa está en la misma, en una de esas, pero yo por lo menos, en mis cargos que tuve, no recuerdo una atención de ese tipo. Lo más probable es que no existiera. Hay una circular, que es la famosa circular 17, hacia la cual o en la cual se escudan muchas instituciones y Sí. empresas para decir esa circular nos daba permiso para hacer cambios unilaterales. Sí. Más allá de que la justicia dictaminó luego que no es así, que no tenían razón, se ampararon en circular, una circular que fue defendida por la Superintendencia de Bancos durante el gobierno de Michelle Bachelet y dictada además a los pocos meses, al mes de llegada de Michelle Bachelet al poder, una superintendencia más que depende de Hacienda. ¿Cuáles son las responsabilidades ahí por haber dictado una circular en la cual se ampararon y que fue defendida por la superintendencia? O sea, era parte de la doctrina Sí. de un grupo del gobierno. Sí. Bueno, los que pensaban de esa manera y que dictaron esas circulares, las redactaron y las firmaron, la historia los dejó atrás. Porque si tú te fijas, el concepto del tema de fondo es dónde colocas tú, dónde inclinas la balanza. Entre el factor empresarial, público o privado, o en el ciudadano consumidor. Cuando nosotros decimos hasta el cansancio que el país cambió, es que esa balanza desequilibrada en favor del empresario, público y privado, hoy día está marcando hacia el consumidor en buena hora. ¿Y esa gente que la historia dejó atrás es el superintendente de bancos o es también el ministro de Hacienda de la época? Más que persona, no me costaría nada, soy de el chorro, pero más que persona, yo creo que dejó atrás una forma de entender la administración del mercado. ¿Quiénes ejercían esa forma de administración del mercado en el gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, obviamente la autoridad económica y todo lo que dependía de él. Andrés Velasco. Obvio, como autoridad. Porque pero- él dice que no tenía idea de la circular 17, que nunca la leyó, que nunca supo de ¿Quién ella. dijo eso? Sí, ¿Quién? Andrés Velasco. Ah, no tengo idea. No. Pero es entendible que con una circular que fue de amplia polémica, me reconocerá usted que fue de amplia polémica la Sí. circular Es que 17, para ser coherente con defendida el por el argumento, sí. superintendente, Para ser no era coherente con lo que conocida dije por hace 3 él. minutos atrás, es imposible pedirle al ministro de Hacienda, al presidente de la República, literalmente que estén en el detalle de una Pero no es un circular. detalle, pues. No fue un Francisco. detalle. Es un tema que fue muy polémico. Claro. Entonces, ¿usted cree que en la casa la gente cree que no se acuerdan de nada? No cree nada. No. ¿Cómo nos va a creer, pues? Si resulta que este abuso se está cometiendo en el 2003 y todos los gobiernos o miramos para el techo, yo asumo mi responsabilidad o la liebre nos pasó por delante. Y esta circular parece también les pasó por delante. Claro, pero ¿qué es lo relevante aquí, en mi opinión? Primero, que la balanza se cambió. Hoy día esa circular no podría existir. Hoy día la decisión que tomó Jaime Esteves y el director de la época no se podría dar. O sea, curioso, un gobierno de centro derecha hoy día no podría hacer las cosas que hacía un gobierno de la concertación, como Obvio. esa circular y como esa resolución del Banco de Estado Así es. tomado por personas nombradas por la presidenta Exacto. Lago, presidenta Y en Bachelet. ese sentido ganó, fíjate que en el último mes han ganado en Chile ni más ni menos 1.100.000 consumidores. 600.000 del tema del tarjeta del Jumbo y 500.000 de la cuenta corriente del Banco del Y una Estado. última pregunta sobre el tema de la responsabilidad del mea culpa que hace usted sobre su rol como director del Banco de Estado. ¿Será una buena idea que esos roles, por ejemplo, de cargos de director del Banco de Estado, sigan siendo para políticos y no para técnicos que sí pueden conocer el manejo de este tipo de circunstancias? Fíjate que lo que pasa es que mi experiencia en el Banco del Estado era una combinación, como en casi todos los directores, incluso los privados. ¿Ah? Hay una combinación entre la experticia técnica y una cierta mirada más global del mercado, en este caso. En este caso falló esa mirada global, claramente. Falló la global, falló mi mirada. Porque si yo hubiera sabido que hay una demanda de $500 millones porque estaban reclamando porque les avisaron de una manera tal que no se daban cuenta, hoy y el 2003 me parece un abuso. Para ir cerrando, usted dijo que hoy día no podrían pasar cosas que pasaban antes. Sí. ¿Le reconoce algún mérito en eso al gobierno de Sebastián Piñera? Creo que la decisión del gobierno hace 2 meses atrás de respaldar al CELNAC es la correcta. En ese sentido se lo reconozco. Lo que no me gusta es que habiendo tomado esa decisión correcta hace 2 meses, que yo se la valoro, miren para el techo,
de las decisiones que tomaron los 3 años anteriores, que fue defender al banco y no a los clientes. Francisco Vidal, muchas gracias por haber estado con Gracias nosotros. por ustedes, espero no hablar más hoy día y acostarme. Buenas noches.